Buenas tardes. Ya estamos encarando la recta final de este ciclo. Después de la conferencia de hoy, recordáis, la semana que viene, evidentemente es un festivo, no hay conferencia, terminaremos el ciclo el día 7. Hoy vamos a dedicar la jornada a hablar del grabado ukiyo-e. Y para hacerlo tenemos a Vicente David Tomás Almazán Tomás. Es profesor del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, universidad en la que también se formó dentro de la especialidad de Historia del Arte. En la actualidad es vicedecano de la Facultad de Filosofía y Letras y además es una persona divulgadora de la cultura japonesa en España a través de cursos de verano, máster, conferencias, exposiciones, congresos, seminarios, etc. Su tesis doctoral, por la que mereció el premio fin de carrera, fue Japón y el japonismo en la ilustración artística. Es además miembro correspondiente de las Reales Academias de Bellas Artes de Zaragoza y Sevilla. También está condecorado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón y tiene entre sus publicaciones, bueno, muchas son coordinaciones o libros hechos en colaboración con otros autores: Japón, Arte, Cultura y Agua, Japón en el mundo actual, La mujer japonesa, realidad y mito, hecho con Elena Barles, que todos conocemos, Japón, Arte y Cultura, Japonismo, la fascinación por el arte japonés, y el más reciente de todos, La flor del ciruelo y la rosa azul, cartas de un hispanista japonés sobre la cultura y el mundo presente, con José Pazo. Esta de 2021. Bueno, pues muchas gracias, David, y bienvenido al Museo de Cine. Muchísimas gracias, Llanos. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, pues me gustaría agradecer a la Asociación de Amigos del Museo y al propio Museo de Albacete, pues la amable invitación de venir hoy aquí a hablar de arte japonés en este ciclo, en una conferencia que va a tener como tema el grabado ukiyo-e y que está pensada dentro de este ciclo donde se han visto aspectos del Japón más histórico como ya uno de los bloques finales de este ciclo de conferencias, acercándonos a la cultura popular japonesa. También el objetivo de mi clase, de mi sesión o de mi conferencia, es mostrar que, en principio, este curso puede parecer exótico, ver un arte que nos resulta lejano y extraño. Sin embargo, también es mi intención salir de aquí explicando que nuestro arte no sería el que es sin el arte japonés. El arte japonés fue tremendamente influyente en el nacimiento del arte moderno a finales del siglo XIX. Es decir, sin las estampas que vamos a ver hoy, sin el ukiyo-e, seguramente Monet, Van Gogh hubiesen pintado cosas muy diferentes. Pero empezaremos al principio con Japón. Y bueno, yo provengo de la Universidad de Zaragoza, de ahí trabajo con la profesora Elena Barles, que ya habló de la importancia de la naturaleza. Y de ahí voy a rescatar un par de nociones. El tema del paisaje, pero también cómo el arte japonés en sus materiales está muy cercano. Hoy vamos a hablar de objetos de papel. En cierto modo, Japón es el país del papel. El papel japonés es el mejor del mundo. Por otra parte, hoy vamos a hablar de grabado en madera. Y Japón es el país de la madera. Ya lo vieron también en la arquitectura. La arquitectura japonesa es de madera. La cultura japonesa es también la cultura de la madera. Y sin cosas muy extrañas, sino con los materiales que tienen al lado, son capaces de hacer materiales e instrumentos
que luego, con un gran trabajo técnico y artístico, pues lo transforman en unos objetos que hoy tienen un reconocimiento en todo el mundo. Aparte de todas estas cuestiones, para el tema de la estampa japonesa, del ukiyo-e, que ahora definiré, es también necesario tener en cuenta otro factor muy interesante de Japón. Posiblemente, parte del público, esté familiarizado con las películas del estudio Ghibli o con el manga. Bueno, Japón hoy se define por tener una cultura audiovisual muy potente. Japón no tiene petróleo, no tiene gas, ¿qué tiene? Talento. Y su Producto Interior Bruto se nutre de la tecnología, los inventos, pero también este tipo de películas, los videojuegos, el anime, etc. Es una industria que no es un invento nuevo. Los japoneses llevan contando historias con dibujos toda la vida. Y con estas pinturas de hace 1000 años, os muestro cómo en los templos budistas existía una tradición de contar cosas con imágenes. Generalmente, no solo con dibujos, sino en color. Y se podía contar cualquier cosa, una batalla o cómo es el infierno. De tal forma que, acompañando los libros, los rollos, pues aquí vemos lo que les pasaba a quienes mentían o bebían alcohol o cometían adulterio, que navegaban en ríos de fuego y les caían piedras ardiendo. Y claro, con mucha imaginación. Esa es otra nota característica de la pintura japonesa. Dibujaban todo tipo de criaturas. Animales con forma humana, diablos, demonios. Todo esto lo pintaban en un soporte que en japonés se llama emakimono. Significa pintura. Maki es rollo, como el maki de sushi, es rollo. Y mono significa cosa. Muchas palabras técnicas japonesas, si las descompones, son conceptos muy sencillos. Esto es cosa enrollada con pintura. Pues así llaman a los rollos. Y este rollo es el formato que tenían para los libros también. Y esta es también la última de las cuestiones preliminares que quiero comentar. Japón es también un país con letras, con libros, con una potente literatura. Bien, con este punto de partida, quiero decir también que estos mismos rollos que servían para todos los libros, en ocasiones ilustraban, eran objetos de lujo. Pero con el paso del tiempo se popularizó el acceso a los libros, que ya eran libros impresos y que ya no solamente dan rollos, sino también con otro tipo de encuadernaciones. Esto ocurrió en un periodo de la historia japonesa llamada Edo. Edo comprende desde comienzos del siglo XVII hasta 1868. Edo era el nombre de la capital. Hoy la conocemos como Tokio. Durante este periodo, los militares gobernaban Japón desde esta nueva capital. Y en muy poco tiempo, este sitio, que hoy es Tokio, una de las ciudades más grandes del mundo, prácticamente de ser una pequeña aldea, se convierte en una ciudad llena de vida. En este Japón, los samuráis están en el gobierno. Por debajo están los campesinos. Y las clases medias urbanas serían los comerciantes, los artesanos. Este tipo de público va a ser del que hablemos hoy. Esta es la gente que compraba las estampas de las que os voy a hablar. Los artistas que veremos, Hokusai, Utamaro, etc., nunca entraron en los palacios ni en los templos importantes. Su clientela era esto,
y su arte era también comercial. Bien, pues esta gente, al principio, en 1600 eran 5.000, 10.000, pero a comienzos del siglo XVIII ya tenía Edo 1 millón de habitantes. Bien, otra cosa. Ukiyo es un término que significa mundo flotante. Y mundo flotante significa mundo de las diversiones. Mirad. Esta gente, aunque le vaya bien y sus negocios sean muy prósperos y consigan mucho dinero, siempre van a ser de la clase media urbana. Nunca van a poder tener el rango de samurái, que es como una casta. Así que nunca van a poder vestir como viste un samurái. Nunca se van a poder comprar una residencia en la zona de la residencia de los samuráis. No es una cuestión de ricos o pobres. Es un sistema como de castas. Aquí no. Aquí nos toca el euromillón y nos compramos una casa si queremos al lado de quien queramos sin ningún problema. Pero aquí tenemos este otro problema. Así que, ¿qué hace esta gente? Que no va a poder tener nunca un gran prestigio social, ni un protagonismo político, ni está ahí encasillada. Pues el dinero que tiene, o lo invierte en su negocio para que le vaya bien, eso lo hacían también mucho, pero también se lo gastaban en pasarlo bien. En un tipo de diversiones muy parecidas a las que tendríamos nosotros, es decir, pues me doy un viaje, voy a un restaurante, me voy al cine, ese tipo de cosas sería ukiyo. Y el ukiyo-e será las imágenes o pinturas de ese mundo de las diversiones. Se escribe así. Y literalmente es flotante, mundo, pintura. Imágenes del mundo flotante. Ahora es sinónimo de grabado japonés, incluso grabado en color. Ahora explicaremos. Bien. Esta ciudad, con 1 millón de habitantes, era un buen lugar para montar un negocio editorial, porque aquí en España, en el siglo XVII, la gente sabía leer y escribir. La mayor parte de la población era analfabeta. Pero, ¿y en Japón? En Japón, no. En Japón, la mayoría de la gente sabía leer y escribir. Así que, ¿dónde os gustaría poner un negocio de vender libros? En Edo, donde hay 1 millón de personas concentradas que saben leer y escribir y que compran libros para divertirse, o en un pueblecito de Castilla o de Aragón o del antiguo reino de Murcia. Pues es mejor Japón, ¿verdad? Así que sin subvención, sin el apoyo de ningún conde ni de nada, simplemente con gente que quería hacer dinero vendiendo libros, y puestos a vender un libro, ¿cómo lo queréis? ¿Con imágenes o sin imágenes? Se puede elegir con imágenes. Así que los editores pronto contratan artistas para que hagan las ilustraciones. Y con el tiempo, la parte de las ilustraciones va teniendo más y más protagonismo. La forma de imprimir libros era mediante xilografía, que quiere decir grabado sobre madera, en una plancha de madera. Desde el punto de vista técnico, la estampa ukiyo-e se hacía así. No se había inventado ahora, era un sistema para reproducir imágenes que había llegado desde China cuando llegó a Japón el budismo, y para conseguir imágenes de Buda y también para editar libros sagrados se utilizaban planchas de madera que se grababan en relieve, dejando sobresaliendo pues las imágenes sagradas que luego se recortaban. Ahora, a partir del siglo XVII, el grabado ya no se utiliza solo con fines religiosos,
sino que se ilustran algunas novelas famosas. Y también los textos nuevos se van ilustrando. De tal forma que hay un público que quiere imágenes. Y puestos a elegir imágenes, ¿las queréis en blanco y negro o en color? Pues si se puede, en color. Claro, al principio, quien quería imágenes en color, se pagaba a un pintor y con un pincel las pinta, simplemente sube el precio. Y no puede hacer muchas, es un trabajo minucioso. Pero los japoneses se las idearon para sacar del taller imágenes en color, desde el siglo XVIII. Tanto en libros como en estampas sueltas. Esto no son ensayos filosóficos, son novelas populares que se vendían por entregas, que también se podían alquilar, como en los antiguos videoclubs, y que servían para pasarlo bien. Se parecen mucho al cómic, sí, o al manga. No es exactamente un manga, no tienen diálogos en sí, pero a veces sí. Y tienen temas muy atractivos. Generalmente, para no ser ediciones muy costosas, se reserva el color para las portadas y algunas páginas. Pero bueno, en realidad debemos tener en cuenta para el desarrollo de la estampa que ningún artista se levantaba una mañana y decía voy a hacer una estampa de un paisaje, del monte Fuji o de una geisha. Siempre estos artistas trabajan para editores que o bien se dedican al negocio de los libros o bien realizan estampas. Y los temas más comerciales son los que se eligen. Desde el punto de vista técnico, esas xilografías, esas planchas en madera, consiguen un gran colorido a partir de 1765, cuando se inventa una técnica llamada nishikie. Este es un nombre muy raro, ni siquiera los japoneses lo manejan mucho. Literalmente significa estampa de brocado y hace alusión, como en los kimonos, a que tiene muchos colores, pero no tiene nada que ver con temas de estampación ni nada, sino con la forma de imprimir. El sistema de impresión japonés que inventaron los japoneses para estas estampas populares es mucho mejor que nuestros sistemas modernos con los que editamos ahora las revistas. Si cogemos un cuentahilos, veremos que nuestros impresos tienen trama, pero las estampas japonesas, al contrario, tienen un color perfecto que no se estampa encima del papel, sino que las tintas penetran dentro y con una calidad asombrosa. Cuesta pensar que esto se ha hecho con planchas de madera y que esto no lleva la pincelada de ningún artista, que esto sale así del taller. Vamos a explicar cómo se hacía el nishikie, que da una técnica, que da unos resultados fantásticos. Bien. Para estas estampas no debemos pensar en una obra artística. Es mejor pensar en la estampa japonesa como si estuviésemos en el cine de Hollywood haciendo productos para que se vendiesen mucho. Entonces, un director no se levanta un día y dice voy a hacer una película. Hace falta un productor que ponga el dinero, que diga nos ponemos en marcha, porque hace falta un equipo técnico, un equipo artístico, materiales. Así que el primer protagonista es el editor. Este es el verdadero cerebro y el que se va a llevar el dinero si esto da ganancias. Como también es el que pierde el dinero, su decisión es fundamental. Y este artista, este editor, lo primero que hace es contratar a un artista para que le haga unos dibujos. Y el artista va a hacer unos dibujos preparatorios, como los que veis aquí, y ahí se acaba. Porque luego, aunque aparezca su firma en la estampa, el resto del proceso ya lo van a hacer otros artesanos. Y había un especialista, el grabador, que estaba encargado de traspasar ese dibujo a una plancha de madera, dejando
con unas herramientas muy simples, prácticamente un cuchillo, dejando en relieve cada una de las líneas. Voy a insistir en esto del relieve. En relieve quiere decir que para hacer, por ejemplo, la nariz de esta mujer, en la plancha de madera, no hay que hacer una raya con el cuchillo. Eso sería un sistema en hueco. Nosotros, por ejemplo, tenemos técnicas de grabado que consisten en hacer una raya, una incisión, luego ponemos ahí la tinta que se mete dentro del agujero, apretamos mucho el papel con un tórculo y tenemos la estampación. Nuestro grabado calcográfico se hace así. Pero las técnicas de xilografía son diferentes. Para hacer esa línea hace falta hacer 2 cortes. Uno por cada lado de la fina línea para que quede sobresaliendo en relieve la rayita. Y luego el resto, lo que sobra, con otras herramientas se quita. ¿Veis? Se conservan muy pocas planchas originales, porque se le daba muy poco valor a este arte. Era un arte, como digo, comercial y ni siquiera se vendía a un precio muy caro para las élites y para los samuráis. Era para el pueblo llano. ¿Cuánto valía una estampa? Pues como salir a tomar unas cervezas. Como salir de tapeo, pues esta noche me quedo en casa y me compro una estampa. Se compraba con el dinero de bolsillo. Esta, por ejemplo, es la plancha de la famosa granola de Hokusai. Claro, hay que tallar las invertidas de cómo luego se verá la imagen. Y la propia plancha en sí es una obra de arte. Claro, si tenemos una plancha de madera y dejamos un dibujo en relieve, si luego ponemos tinta y presionamos un papel, pues tenemos una impresión. Ese sistema existía en Europa. Y también en Europa hay planchas pues, muy interesantes. La novedad es que los japoneses no emplearán una plancha, sino varias para la misma imagen, una por cada color. Y luego también, debido a la calidad de los materiales, no necesitan una prensa o un tórculo para que el papel se empape de la tinta. Utilizan un disco de bambú, como el que veis aquí, y simplemente frotando, una persona, sin hacer mucha fuerza, conseguía la estampación. Ningún artista hacía el dibujo, la talla y la estampación. Siempre era un proceso. ¿Por qué? Porque así era mucho más rápido. El que sabía dibujar hacía dibujos, el que sabía tallar se especializaba en tallar las planchas como nadie, y el estampador a destajo iba haciendo cuantas más mejor. No se numeraban, cuantas más se vendiesen mejor, y si ya no se vendían se dejaban de hacer. Todavía esta técnica se mantiene, y aquí vemos un taller de estampación y están estampando la parte de azul de la granola. Hokusai es el artista de esta estampa que posiblemente sea la obra de arte japonés más famosa, pues su origen es tan humilde como ser parte de una colección, una especie de serie que se llamaba 36 vistas del monte Fuji, que se vendía como si fuesen las postales de lugares famosos. Siguiendo con la denominación de mundo flotante, desde el punto de vista técnico, la xilografía en japonés se llama mokuhanga, y hasta hace poco tiempo no había en nuestra lengua un buen manual técnico que explicara los procesos de estampación. En Zaragoza hay una artista llamada Fabiola Gil, que acaba de publicar un manual de estampación japonesa que es, desde luego, una obra muy didáctica. Explica para los artistas pues cómo la pueden hacer,
Pero yo voy a tomar de aquí algunas páginas para explicar este proceso técnico de estampación en color. Y me voy a servir del ejemplo que utiliza esta artista, Fabiola Gil, en este manual. Hizo esta composición de una persona, ¿verdad?, con un paraguas rojo. Bien, ¿cómo se hace esto? Pues en primer lugar, el dibujo general, en negro, lo haremos en una plancha. Y esas marcas, con forma de triángulo y una rayita, se llama kento en japonés, son marcas de registro, porque como vamos a tener que utilizar el mismo papel en muchas planchas, tiene que encajar perfecto para que todos los colores estén donde tienen que estar. Y los japoneses inventaron algo muy, muy sencillo, que es poner en la misma plancha las marcas, de tal forma que ya no hay error. Todas la llevan en el mismo sitio y sirve de registro perfecto. Mirad, por un lado tendremos el dibujo en negro, pero luego, como hay una parte en color, se tallará más o menos una plancha por color. Una vez que estampas una, ya tienes la parte en negro. Cuando estampas la parte de azul, ya tienes la azul. Y puedes dar algunas sombras, puedes tener algunos recursos. Generalmente podía haber estampas con 6 o 7 colores, pero podía haber otras que utilizaban 12, 13, incluso 24 estampaciones. Esta tiene un proceso de 12 estampaciones. Bueno, se puede aprender. Este libro, el manual de Mokuhanga, está acompañado también de muchos vídeos, pero no me voy a detener en la parte técnica, que es muy interesante, desde cómo se afilan los cuchillos, que deben estar siempre perfectos para cortar, como las maderas. No cualquier madera vale, tiene que ser una madera de grano duro, como de cerezo, o incluso esa herramienta tan simple para frotar el papel sobre la tabla, que es todo un arte en Japón, se llama baren, y hay maestros especializados en hacer estos discos. Ahora muchos artistas se han pasado a esta técnica, aunque no pinten geishas ni pagodas, porque no necesitas máquinas, no necesitas tórculo, y los pigmentos se diluyen en agua y no son tóxicos. Así que tiene muchos seguidores en el mundo. Pero ya veis que sin apenas instrumentos podéis hacer cualquier cosa. Harunobu fue el artista que perfeccionó este sistema de utilizar varios bloques de madera para conseguir una estampa. Y es un artista especializado en el tema de las mujeres hermosas, que a él las inmortalizó de este tipo, pues muy grácil, muy estilizado. Muchas de estas estampas ya no están encuadernadas en forma de libro, pero tienen también alusiones literarias. Por ejemplo, en esta estampa vemos una escena de la vida cotidiana, viendo a través de una ventana el paisaje nevado, pero arriba hay unos cuantos poemas, hay un poema. Y es que los editores eran gente muy culta, querían ganar dinero haciendo estampas, vendiendo pósters, diríamos, vendiendo postales, vendiendo impresos, pero era gente culta, se dedicaba al negocio de los libros, eran aficionados a la poesía. Así que en estas estampas populares muchas veces hay poemas, y poemas que son contemporáneos o también poemas clásicos. No sé, pero ¿hay alguien aquí que se sepa un soneto? Pues sí, lo habrá. Estamos en un auditorio oculto, pero lo pongo difícil. ¿Hay alguien que se sepa 100 poemas de 100 poetas distintos? Bien, pues de nuevo, el japonés medio sí, se los conocía, porque estaban por todas partes, incluso tenían juegos, incluso juegos de cartas, que también imprimían con este sistema, donde decían, caminante, no hay camino, y otro decía, se hace camino al andar, Machado, 1, y así 100. Pero no de ahora, de un siglo, sino de 1000 años atrás, poetas del siglo VI, del siglo V,
Así que vamos a hablar de estampas populares porque se venden en el kiosco, pero si analizamos su contenido, está la poesía clásica y los grandes literatos. En cualquier caso, hay otro aspecto muy interesante que da el color, que es que puedes poner con total precisión los diseños de un kimono. Así que aquí tenemos también lo que sería el precedente de nuestras revistas de moda. Estas estampas servían para ver qué se llevaba esa temporada. Qué kimonos, qué estampados, qué cinturones. Vemos a una mujer entrando en un día de lluvia a un santuario sintoísta. Esta es una pareja de enamorados, un Romeo y Julieta, en un formato también muy interesante, porque desde el punto de vista artístico estos pintores eran extraordinarios y muy modernos. Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si Velázquez no pinta una figura entera en un cuadro y corta al rey así por la mitad? ¿Le hubiesen pagado el cuadro? Pero los artistas japoneses ya lo hacían, con unos encuadres fotográficos, con formatos muy alargados y sobre todo con fondos neutros. Esto estamos ya muy familiarizados a ver estas imágenes por el mundo del cartel, y estas estampas influyeron mucho en el cartelismo. Pero los japoneses se dieron cuenta de que para destacar una figura muchas veces sobraba el fondo. Este artista se llama Utamaro. Es el gran artista del mundo femenino. Y fijaos, ninguna de las estampas nos va a presentar a modelos posando. Están siempre mostrando la vida cotidiana. Y este es otro tema también interesante. En nuestros cuadros importantes, si vamos al Museo del Prado, vamos a ver o a gente importante o episodios históricos, trascendentales o religiosos. Sin embargo, las estampas japonesas es gente anónima, muchas veces ni se sabe quién es, sin posar, con gran naturalidad. Aquí se están tiñendo de negro los dientes, que era una costumbre entre las mujeres casadas. Esta otra es una madre que está haciendo labores de costura mientras su niño juega con un abanico. Parece mentira que estos efectos de transparencias, por ejemplo, se hagan con la xilografía. Además de las mujeres, que fundamentalmente son un repertorio de costumbres, pero sobre todo de kimonos, abanicos y otros complementos, otro tema que se vendía muy bien era el de teatro, y en concreto el teatro kabuki, porque el tener imágenes que se pueden multiplicar impulsan el mundo de la moda. Es decir, ¿cómo sabes lo que te llevas y lo que no? Ahora lo ves en internet, pero si no hay internet, si no hay televisión, lo ves en las revistas. Esto era como las revistas, insisto. Pero también, ¿cómo sabes quién es famoso? ¿Y qué hacen los famosos? Pues también viéndolo con imágenes. Y los famosos en este momento, entre el pueblo llano, eran los actores, que eran tan famosos como nuestros actores de Hollywood. Había fans. Y había artistas, Sadako es uno de ellos, especializados en retratar la expresividad de las estrellas de los escenarios de kabuki. Y otro tema que también gustaba mucho fue el paisaje, pero no el paisaje en abstracto, sino también el de los lugares de moda, el de los lugares famosos, los que no te pueden faltar. Muchas veces eran vistas de la ciudad, vistas de Edo, sus puentes, sus templos, ese tipo de paisajes. Lo que pasa es que artistas como Hiroshige eran capaces de convertir estas vistas de lugares famosos en obras de arte extraordinarias envueltas en una atmósfera muy, muy peculiar.
Los que hemos dicho son algunos de los artistas más famosos del ukiyo-e. Este es Kunisada, también estaba especializado en representar actores de teatro. Kunisada era el que más éxito comercial tuvo en el siglo XIX. Hizo aproximadamente, se calculan, unas 30.000 obras. 30.000. Eso nos dice, me gusta siempre plantearlo así, que era muy trabajador y vivió mucho tiempo con buena salud, pero que esto no debía estar muy bien pagado, porque si no te puedes retirar habiendo vendido 10.000, no digo 10 propias, digo dibujos originales, pero es que muchas veces reaprovechaban y trabajaban a destajo. Ese mundo del kabuki representa perfectamente el mundo flotante, era el mundo de las diversiones. El kabuki era un teatro que no estaba subvencionado, sino que un hombre de negocio montaba una compañía y construía un teatro. Y, de nuevo, sin subvención, cada uno se pagaba la entrada, pues se pegaba ahí el público pues todo un día. Allí comías, fumabas, te relacionabas y disfrutabas de un repertorio que lo que buscaba era el entretenimiento. ¿Y en qué consistía ese entretenimiento? Fundamentalmente en dramas donde había acciones muy atractivas, lleno de venganzas, giros inesperados, un malo que en realidad es bueno. Luego también con actores con un maquillaje muy llamativo, con un vestuario espectacular, con música, con danzas, con acrobacias. También con un escenario lleno de efectos especiales, trampillas por donde alguien desaparece, escenarios giratorios. Una particularidad de este teatro es que, aunque lo inventó una mujer, pronto se prohibió la representación de actrices sobre los escenarios de kabuki. Y el gobierno militar, los samuráis, prohibieron enseguida que hubiese actrices. Y hubo un decreto para que los papeles fuesen interpretados por jovencitos. La cuestión era que había muchos espadachines que buscaban los favores de las actrices famosas y había siempre escándalos, peleas, y pensaron que de esta manera se solucionaría. Lo que pasa es que siguió pasando lo mismo, ya que se disputaban a los jovencitos. Así tuvo un nuevo decreto diciendo que actores, pero más mayores. Y en realidad siguió pasando lo mismo. El kabuki es un teatro de actor. Es decir, no solo de que lo hacen actores masculinos, sino que importa poco el texto, que el actor improvisa mucho, además se maquilla. A los actores les interesaba ser famosos y a los artistas les interesaba representar temas que se vendían bien. Así que enseguida existió una simbiosis y hubo artistas que se pegaban la vida en los teatros, en los camerinos y que hacían retratos de estos actores, bien a cuerpo entero o bien en primeros planos. A los actores les gusta también estar en primer plano. En ocasiones, para representar escenas más complejas y con muchos personajes, un artista también podía hacer un tríptico o un polidíptico, podía poner varias estampas, eso se hacía a veces. Muchas veces en las colecciones solamente tenemos una parte de una escena, por eso vemos una mano por ahí cortada. Esto me permite ahora presentar algo muy curioso. Fijaos, todas las estampas que os estoy proyectando miden aproximadamente como uno de nuestros folios, unos 36 por 25. Los editores, los hombres de negocio, estandarizaron los formatos de las obras de arte. ¿Por qué? Porque es mucho más rentable. Así al carpintero les encargas todas las tablas del mismo tamaño. Al maestro del papel le encargan los pliegos todos del mismo tamaño. Los artistas ya tienen el taller preparado para todo esto. Estandarizaron las medidas. Pero eso hace que
Bueno, si necesitan poner 2 o 3, no hay mayor problema. O un díptico vertical, eso también lo podían hacer. La gente que cuando tenía dinero se iba a pasarlo bien al teatro. También la gente, cuando quería pasarlo bien, se iba a los barrios de placer, a las casas de té, a los barrios de prostitución, que estaban en Japón permitidos y regulados. El más famoso que había en la capital, en Edo, se llamaba Yoshiwara. Y había muchos artistas que se pegaban la vida en Yoshiwara representando a las geishas famosas. ¿Las geishas eran prostitutas? No, eran más bien como grandes artistas, que sabían cantar poemas y que tenían una gran elegancia. Yo creo que más bien el equivalente en nuestros tiempos actuales sería algo así como una top model. Las geishas famosas eran como las top model de ahora. Utamaro, una vez más, se muestra aquí como un artista pues muy destacado. Y bueno, de poner mujeres hermosas a hacer escenas un poco ligeras o hacer escenas de contenido erótico, pues había poco margen. Además ocurría una cosa. Esta ciudad Edo, que de repente tiene 1 millón de habitantes, se pobló de una forma un poco extraña. Después de un periodo de guerras civiles, el ganador, Ieyasu Tokugawa se llamaba, decidió poner la capital del país lejos de Kioto, la capital tradicional, para evitar que le pasara como le había pasado al resto de caudillos que habían ganado las guerras civiles, y era que venía otro y te ganaba. Se fue de allí y se fue a un lugar mejor protegido, un lugar que prácticamente crea de la nada. Allí crea su castillo, van otros samuráis y poco a poco van viniendo artesanos y comerciantes que tienen que suministrar. Pero ¿quién van? Van sobre todo hombres. Hombres a ver si allí hay posibilidad de negocio. Entonces había mucha gente que no veía a una mujer ni en pintura. Y otros que la veían en las pinturas que los editores muy rápidamente se pusieron a hacer. Bien, pues dentro de el ukiyo-e, el género erótico se llama funga, que quiere decir pintura de primavera. Y todos los grandes artistas, Utamaro, etcétera, etcétera, hicieron estas estampas, para las cuales además se hacían muchas veces ediciones muy lujosas en cuanto al color y los detalles. Esta es comedida, pero todo lo que os podáis imaginar está en el funga, que es un tema que normalmente los académicos japoneses les da un poco de apuro mostrar, pero hace unos años el Museo Británico organizó una gran exposición sobre el grabado erótico japonés y desde entonces pues aparece más en los libros y en las exposiciones. También los japoneses se divertían con el mundo fantástico, con el mundo de los cuentos, de las leyendas, el mundo sobrenatural. Entonces, claro, no había internet, no había televisión, no había radio, había que contar cuentos. Y muchas veces, pues, esos personajes fantásticos que aparecen en las noches cuando se van apagando las velas, pues los tenemos aquí. Muchas veces son fantasmas, que tienen una característica. En Japón lo civilizado es ir bien vestido y bien peinado. Fijaos en todas esas geishas que hemos visto hace un momento. Cuando una mujer está despeinada, es que está loca o es un fantasma. Y si ya lleva el pelo hacia adelante, como en la película del Ringo, todas estas, pues hay que echarse a temblar. En este caso, la pobre mujer que vemos aquí en su forma espectral, pues era una esposa que cuidaba de su hogar, pero su marido, un viva la virgen que vemos aquí, decidió que
iba a cortejar a la vecina, que además era más rica y tal y cual. Y en lugar de divorciarse, que en Japón no se podía divorciar, decide envenenar a la esposa. Y le va dando un veneno que le va deformando, que le causa gran dolor. Pero, bueno, al final, ella vuelve del más allá y el público se disfruta con toda la venganza que injusticia comete. Y así podemos tener un montón de cuentos y de historias que nos muestran el rico patrimonio cultural fantástico en el terreno de lo fantástico. Actualmente el tema de los yokai o fantasmas pues está muy de moda y mucha gente se conoce gracias al manga y el anime a muchos personajes, digamos, populares del folclore nipón. Hokusai, el artista de la granola que hemos visto antes, hizo también uno de los primeros manga, pero en aquella época, el siglo XIX, manga no significaba cómic o tebeo, como significa ahora, sino que era un libro de bocetos. Hokusai, por ejemplo, hizo muchas estampas, sobre todo paisajes, pero realmente también hizo muchos libros ilustrados. Y en cierto modo, pues el gran éxito, como decía al comienzo de la intervención, que tiene hoy en día la cultura audiovisual japonesa, pues este tiene detrás un gran trasfondo, un notable arte gráfico. Este es Hokusai. Un personaje un poco extraño. La mayoría de los artistas quería llevar una vida cómoda y ganar dinero. Vivir en una casa confortable y no gustarse complicaciones. Pero Hokusai, en cuanto tenía éxito, cambiaba de nombre artístico y de estilo, para desesperación de sus editores, que decían, pero ahora que nos va bien las cosas, y esto cambió de nombre centenares de veces. Cambió de casa otras tantas, y llevó una vida realmente, pero del arte por el arte. Es un personaje que anticipa esta idea de casi de genio. Aquí lo vemos casi pues pintando con manos, con pies. Hizo un cuadro enorme utilizando una escoba, o hizo el cuadro pequeñísimo en un grano de arroz. Tiene su biografía un montón de anécdotas, pero hizo muchos libros. Y, por ejemplo, hizo libros de aprender a dibujar, manuales de dibujo. Eso no lo hizo Velázquez o Goya. Goya no hizo aprende a dibujar como Goya. Cómpralo en el kiosco, pero Hokusai sí. Hokusai hizo manual de dibujo abreviado, hizo muchos. Es seguramente el mayor artista en hacer manuales de dibujo. De cómo pintar, de cómo coger el pincel o cómo con un compás, una regla y poco más, con rombos, cuadrados y círculos, puedes dibujar cualquier cosa porque puedes descomponer la naturaleza en formas elementales simples. El manga es en realidad una colección de dibujos donde está todo. Rocas, montañas, puentes, personas. Estas son algunas páginas. Se recopiló todo en 15 volúmenes. Los últimos ya fueron después de la muerte de Hokusai. El primero comenzó a hacerlo en el año 1814 y fue publicando. Claro, fijaos. Esto significa que, bueno, no todo el mundo sabía dibujar igual que Hokusai, que era un genio. Pero todo el mundo podía tener acceso a sus dibujos. Te compraba el libro y ya lo tenías. Era como el Google Imagen de la época. Ahí podías ir y encontrar lo que quisieras para llevarlo a tu dibujo. De tal forma que esto es muy interesante porque cualquier artesano en Japón podía comprar estos libros ilustrados, el manga o otro cualquiera, y si se dedicaba a la decoración de cerámicas, podía meter todos estos dibujos allí. O si se dedicaba a hacer diseños de kimonos, también. O a decorar muebles.
lo que hizo que los japoneses tuviesen sistemas de reproducir imágenes muy baratos y que podían hacer en ediciones múltiples, impulsó todos los ámbitos de las artes y las ciencias en Japón. Hoy estamos tan acostumbrados a las imágenes que no nos damos cuenta lo que sería vivir sin ellas. Es decir, tenemos imágenes por todas partes, pero en el siglo XVIII había muchas imágenes circulando por España. Muy pocas. Había muchos libros ilustrados, muy pocos y caros. ¿Cómo decirlo? Imaginar que tenéis que montar un mueble del IKEA. Si no tenéis el dibujito, ¿cómo lo hacéis? Aunque Cervantes os escriba en los tornillos, no vais a montar bien el mueble. Los japoneses tenían fórmulas para comunicar con imágenes cosas. Lo siguen haciendo. Si tuviesen que explicar cómo salir de aquí corriendo si hay un terremoto, no nos pondrían aquí en la puerta un texto con letras. Nos pondrían 4 o 5 imágenes. Esto está presente. Hokusai es un maestro en dibujar y plasmar cualquier cosa, incluso cualquier mensaje. Luchadores de sumo bañándose. Ciegos. Ciegos y las caras que ponen, pues va y lo retrata. Viento. Lo que pasa cuando sopla el viento. Todos los temas están allí. Aunque, sin duda, Hokusai es célebre por sus estampas sobre el monte Fuji. Un editor le encargó una colección de 36 vistas del monte Fuji, que tuvo tanto éxito que al final hicieron 46, pero no le cambiaron el título. 36. Y luego hicieron en 3 libros, en blanco y negro, otras 100 vistas del monte Fuji. Y posiblemente sean el Fuji rojo, su obra más conocida. Justo cuando muere Hokusai, poco tiempo después, en la segunda mitad del siglo XIX, Japón cambia por completo su política, por la fuerza. Durante este periodo Edo, con los Tokugawa, con los samuráis en el poder, con esa ciudad tan populosa, con este Japón de las geishas y de los samuráis, apenas había contactos con el mundo occidental ni con el resto del planeta. Habían decidido llevar una política de aislamiento, ya que habían unificado el país y no querían interferencias ni más guerras. Pero a mitad del siglo XIX, los Estados Unidos, a la fuerza, les obligan a abrir puertos, y después ya llegan todas las potencias europeas. Y con esa apertura de los puertos, comienza a conocerse el arte japonés del periodo Edo y también las estampas fuera de Japón. Y de repente, este país, que no pintaba nada en el mundo y que no se podía visitar, estaba prohibido entrar o salir a Japón durante el siglo XVII, XVIII y primera mitad del XIX. Cuando digo prohibido es que si un náufrago paraba por allí, iban los samuráis y te cortaban la cabeza. Ni siquiera eso. Y Japón no les interesaba mucho a los americanos por sus recursos naturales ni nada, pero fijaos lo que había sido Estados Unidos. Nace en la costa del Atlántico, empieza la conquista del oeste, llegan ya a California, San Francisco, está el Pacífico, ¿y qué van a hacer a partir de entonces? La expansión comercial hacia Asia. Digamos que Japón está en el camino y hace falta carbón para llenar los barcos y este tipo de cosas. Pero así, de rebote, Japón decide que no puede permanecer aislado. Se da cuenta de que la superioridad técnica armamentística de Estados Unidos y científica es muy grande. Así que Japón decide modernizarse. Y lo hace de una forma asombrosa, en una sola generación, enviando estudiantes al extranjero y contratando profesores para que funden las primeras universidades y los primeros estudios. Pero mientras Japón se occidentaliza, Europa descubre su arte. Descubre ese arte que empieza a estar un poco pasado de moda. Incluso se publican libros y revistas sobre el arte japonés. Por ejemplo, esta es la portada
de una revista llamada El Japón Artístico, Le Japon Artistique. Se publicó en 1888, 89 y 90, 3 años. Se publicaba a todo color mensualmente. En francés, había también edición en inglés y había edición en alemán. En la actualidad no hay ninguna revista de estas características. ¿Y por qué existía esta publicación? Porque había coleccionistas por todas partes. En el siglo XIX se pone de moda coleccionar el arte japonés. Y aquí, vestidos de japoneses, porque lo japonés además resulta simpático y exótico, tenemos a un personaje calvo y con un bigote, que se llama Bing. Es el editor de esta revista y el propietario de una tienda llamada el Art Nouveau, en la que se inventó el modernismo, el arte nuevo. Y el que está en medio, con barba, es Louis Rons. Es el autor, un francés, es el autor del primer libro sobre el arte japonés que se escribió en Europa. Esta es el Art Nouveau. ¿Y qué hacían allí? Pues exposiciones de arte japonés, ponían a la venta artículos, estampas, marfiles, lacas, y publicaban esta revista, donde vemos aquí algunas portadas de la edición inglesa. Además de las publicaciones, el arte japonés estaba en las tiendas, y en un fenómeno que se extendió mucho en el siglo XIX, que eran las grandes exposiciones universales. Japón, que había sido un país desconocido y aislado, ahora que quería ser una potencia mundial y modernizarse, hizo un esfuerzo por estar en cuantas más exposiciones internacionales, mejor. Y allí llevaba sus productos que siempre se vendían bien. La primera exposición que hubo universal en España fue en Barcelona en el año 1888. Este es el stand japonés en esa exposición universal. Todas las cerámicas, todas las estampas, todas las muñecas, todos los jarrones, todo se vendió. La burguesía catalana y los visitantes para decorar sus casas a la japonesa. Igual que se hacía en París, igual que se hacía en Londres, igual que se hacía en el resto de ciudades europeas. Y aparte de esos coleccionistas burgueses, prácticamente todos los artistas también compraban arte japonés, que se puso de moda. No voy a hablar de los menos representativos, así que voy a elegir solo los más importantes en la historia de la pintura. Y aquí tenemos a Monet. Monet se hizo, este es francés, y se hizo en Giverny, no muy lejos de París, se hizo una casa con un jardín japonés, con un estanque, con un puente japonés, pero ¿para qué? Y esto es el interior de su casa. Ahí lo tenemos. Él está posando en el comedor. Bien, pues todo lo que hay colgado, todos son estampas japonesas. Es decir, que Monet desayunaba, comía y cenaba rodeado de estampas japonesas. Esta es la mujer de Monet, que la pinta así, disfrazada de japonesa, con un kimono y con abanicos. Lo japonés estaba de moda. Se conservan todas las estampas que coleccionó, unas 250, que están bien catalogadas y que fueron muy influyentes en su obra. Por ejemplo, estos paisajes estaban allí desde siempre, pero ¿se habían pintado antes de que se viesen las estampas japonesas? Pues no, pero Monet veía todo esto y se inspiraba, vamos a dejarlo en se inspiraba. Otro de los que es como muy famoso, este es Van Gogh. El pobre Van Gogh ya sabéis que no vendió un cuadro en su vida. Bien, pues tuvo 350 estampas japonesas. El poco dinero que tenía se lo gastaba en esto. Las 350 se conservan en el Museo Van Gogh en Ámsterdam. Y si vemos muchos de los cuadros de Van Gogh, incluso sus autorretratos, aquí es cuando se corta la oreja, si os fijáis detrás, lo que hay en la pared es una estampa, es el monte Fuji, es una estampita
que tenía de su colección y que como homenaje al arte japonés se pone detrás. Lo hizo muchas veces, ¿eh? Mirad, este es un amigo que le vendía las pinturas. Y detrás que tenemos, pues, geishas, el monte Fuji, actores de teatro kabuki, paisajes de Hiroshige. ¿Por qué? Porque le gustaba. Incluso cuando va al sur de Francia y ve los cerezos en flor, pues dice, esto es como Japón. Y muchas veces sus cuadros son directamente una copia de las estampas japonesas para estudiarlas. En un lado vemos la estampa de Hiroshige, la de la lluvia sobre el puente. Pero al óleo vemos como Van Gogh la copió tal cual. Van Gogh no estuvo nunca en Japón, ni sabía nada de japonés, así que cuando Van Gogh pinta algunas letras, pues se lo inventa y pone unos garabatos. ¿Pero qué le gustaba? Pues la naturaleza. Van Gogh. No es arte japonés, es otro Van Gogh. Esta geisha la pinta Van Gogh. ¿Por qué? De nuevo, porque le gusta Japón. La obra de Van Gogh es una copia de una estampa japonesa. Un artista que se llama Isen, que pintó esta geisha, esta Oiran, una cortesana de alto rango, que lleva este kimono en forma de dragón. Pero esta estampa no la tenía. Lo que pasa es que había muchas revistas que sacaban arte japonés. El semanario más vendido en París era el Paris Illustré. Y como Japón estaba tan de moda, decidieron que sacaban un número especial sobre Japón. Esta revista sí, estaba llena, y esta es la portada. Van Gogh coge la portada, donde la habían puesto invertida, la calca, hace la cuadrícula y se la lleva a su cuadro. Pero, en general, si hacemos un repaso a todos los grandes pintores del 19, en más de una ocasión nos vamos a encontrar que en el fondo, Gauguin, hay una estampa japonesa. A ese fenómeno se le denomina japonismo. Japonismo es la influencia del arte japonés y sobre todo de estas estampas ukiyo-e en el arte del último tercio del siglo XIX y principios del siglo XX. Porque todo esto va acompañado de muchos fenómenos. Se pueden identificar perfectamente las estampas. Mirad, este es Toulouse-Lautrec. Y a Toulouse-Lautrec, ¿qué le gustaba? Aquí lo vemos vestido de japonés. ¿Y qué le gustaba a Toulouse-Lautrec? El cabaret, la noche, la fiesta. ¿Eso qué era? El mundo flotante. Y ahora que los artistas no trabajan para los reyes ni para el papa, sino que pintan a la gente normal, los impresionistas, ¿no? Renoir, a la vecina de enfrente, cuando la vida cotidiana se ha convertido en un tema. Muchos artistas se vuelcan en Japón. Hoy solamente hemos presentado a Monet, a Van Gogh, a Toulouse-Lautrec, pero podría ser una nómina mucho más extensa. Whistler, y los españoles también, Mariano Fortuny, o Miró, tiene cuadros poniendo una estampa japonesa detrás, o Picasso, que coleccionó zunga o grabado erótico durante toda su vida, y que muchas de las composiciones, aunque no haya kimonos, las utiliza, o prácticamente todo. ¿Por qué? Porque no es un fenómeno exclusivamente artístico, es un fenómeno cultural. Se da también en la literatura. Los poetas empiezan a estar interesados por el haiku. Se da también en la literatura de viajes. Se da también en el mundo de la ópera. Madame Butterfly, operetas, El Mikado,
Japón resulta agradable, novedoso. Eso no ha pasado con muchos países o con muchas civilizaciones. Bien, con estas últimas reflexiones pongo punto final a esta intervención y ha sido un placer poder hablar de estampas japonesas y de japonismo y, por supuesto, si alguien tiene cualquier pregunta, será un placer intentar responder. Muchas gracias.